Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí y dedicarnos esta mañana para compartir acerca de los básicos de la venta. Vamos a regresar a los básicos. Dicen que los profesionales, o sea, siempre tienen que regresar a los básicos. Y vamos a ver aspectos, o sea, relacionados, o sea, con lo que es el ciclo de la venta. El ciclo de la venta, o sea, inicia, o sea, con lo que es la prospectación. La prospectación, o sea, viene de fuentes cálidas y de fuentes, o sea, que llamamos frías también. Las fuentes cálidas, o sea, pues son nuestra cartera natural, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros conocidos, y cartera propia que tengamos, ya sea de esta misma actividad o de otra actividad en ventas que hayamos realizado en otra compañía. Perdón que te interrumpa tantito, Luis. Tu pantalla se ve lo que es la parte de, pues bueno, como abres para lo que se ve los archivos, no se ve la presentación. ¿No se ve la presentación? No, deja de compartir y cuando vuelvas a compartir, elige la pantalla que quieres que nosotros veamos, por favor. Por favor. Ya dejé, un segundito. Ajá. Sigue apareciendo la pantalla, ¿verdad? Sí. ¿No se ve la presentación? No, ahorita no se está compartiendo nada. No, Ahorita no se ve exactamente nada. ¿Ahí se ve? Y se está cargando. Listo, ahora sí se ve. Se ve perfecto. Ahora sí se ve. Listo. Hablábamos entonces de las fuentes de prospectación y decíamos de la cartera natural, que son nuestros amigos, familia, nuestros conocidos, cartera propia que tengamos, o sea, de clientes que ya hemos hecho a través de otros negocios, y fuentes también, o sea, de referidos de clientes de alguna forma. Tenemos también, o sea, la forma de prospectar a través de asociaciones. Esto de asociaciones puede ser que estemos dentro de alguna iglesia, dentro de cualquier asociación o grupo, en donde gentes, por ejemplo, que se dediquen a la venta de autos, con la que podamos compartir cartera. O sea, convenciones, o sea, es otra forma de prospectar, directorios especializados y nidos. No sé si han escuchado esa palabra de nidos. ¿Sí conocen Sí. qué es la prospectación en nidos? Yo no, Luis Miguel, ¿qué es? Muy Desconozco. bien. Un nido es cuando tú vas a una empresa, vamos a pensar en Coca-Cola, por decir algo, te presentas con ellos, obtienes el permiso para trabajar dentro de la compañía e inclusive te dan un lugar, un espacio para que tú puedas estar ahí y las personas que estén interesadas o que tú hayas ido interesando se acerquen contigo a ese espacio en el que estés trabajando. Es decir, ya te quedas, o sea, de fijo, o sea, 15 días, un mes, o sea, dentro de una empresa para poder trabajar con todos los empleados de esa empresa. Aquí, por ejemplo, donde estamos nosotros, una de las cosas que acabo de negociar con la compañía, o sea, que nos renta, es que le hagamos una presentación a todas las personas que rentan oficinas aquí en el edificio. Y una vez que ya demos esa presentación, pues aquí mismo nosotros tenemos oficina y podemos acercarnos a compartir acerca de nuestro trabajo con nuestros vecinos. Entonces, eso es unido. Otra forma de fuente de prospectación son los centros de influencia. ¿Qué es un centro de influencia? Es una persona que tiene influencia sobre la comunidad. Vamos a pensar, por ejemplo, en el párroco de tu iglesia, el cura, pues conoce mucha gente y si tú tienes amistad con él y te recomienda, esa autoridad, esa influencia que él tiene sobre un grupo de personas, te puede servir para acercarte a los prospectos que él te vaya dando.
Entonces ahí tenemos también otra fuente de prospectación. Y las relaciones públicas que tienen que ser en nuestro caso, o sea, permanentes. Tenemos todo el tiempo que estar haciendo relaciones públicas. Al gimnasio donde vamos, a donde realizamos nuestras compras, conocer y relacionarnos con quienes son nuestros proveedores de servicios. El dueño del restaurante donde vas, de ser posible, el gerente, la persona que te corta el cabello, el médico, el abogado, el contador, las gentes que nos dan servicio, pues también son personas, o sea, que son sujetas de convertirse en prospectos para nosotros. Entonces es bien importante que estemos constantemente haciendo relaciones públicas. ¿Qué herramientas necesitamos para la prospectación? Pues nuestro proyecto 100 o nuestro proyecto 200, y hay que estarlo alimentando constantemente. Dicen que es muy importante, luego, por supuesto, vender, pero también mucho más importante es prospectar, porque por muy capaces que seamos, por muy hábiles que seamos para vender, si no tenemos a quién venderle, pues estamos desempleados. Un vendedor que no está frente a un prospecto está desempleado. Entonces, es muy importante volver a los básicos y recordar, o sea, cuáles son las fuentes de prospectación que tenemos. Entonces, el proyecto 100, el proyecto 200, es algo que no nada más lo llenamos cuando entramos, sino tenemos que estar constantemente trabajando en él, acercándonos nuevos nombres para tener a quién llamarle para hacer una cita. Ayer se mencionaba en la plática que hay que hacer por lo menos 15 o 20 llamadas, o sea, al día, para estar obteniendo, o sea, 3 citas, 2 citas, 5 citas, las que sean necesarias, pero la fuente, o sea, la materia prima que requerimos son prospectos. Otra de las herramientas que tenemos, o sea, es el guión telefónico. ¿Todo el mundo usa y tiene un guión telefónico? Luis, ¿Sí? ¿quiere tomar la palabra Claudia? ¿Quiere participar? Sí, adelante. Luis Miguel, gracias. No, quería compartir que el fin de semana, bueno, cuando tenemos el negocio en la cabeza todo el tiempo, se dan las circunstancias sin querer queriendo. El domingo me fui para el Museo Maya y de regreso me senté en algún lugar, aquí hay un Chedraui Select en la zona hotelera, y hasta arriba te puedes sentar en unas mesitas a tomar un café mirando hacia la laguna. Entonces está súper padre y estaba súper lleno el lugar, no había mesa. Y bueno, pues me fui más colombiana que volverlo a decir. Llevaba un bolso que decía Colombia, compré una harina especial para hacer arepas y la tenía en la mano. Y entonces me dice un señor, ¿eres colombiana? Y yo, sí. Y dije, bueno, es que estoy aquí porque llevo media hora esperando mi café y no me lo llevan. Entonces mejor me levanté. Me dijo, no, pues ha de venir en Tortuga. Me dijo, no hay mesa. Le dije, siéntese allá, yo tengo mi bolso allá en la mesa. Y ya fue y se sentó allá el señor. Y nos pusimos a platicar y para no hacer el cuento largo, resulta que el señor resultó ser colombiano. Lleva 2 semanas que se le venció su póliza de gastos médicos y ahí estamos, ¿no? Y el señor vive en una zona muy exclusiva de Cancún. Y dije, wow, ¿no? O sea, cuando no te da miedo platicar con la gente y tienes el negocio aquí, pues se dan las cosas sin querer queriendo, ¿no? Entonces, nada más salir y platicar, sentarte y hablar con la gente es una muy buena fuente, hacerlo pues de manera natural, ¿no? O sea, esa fue la anécdota que me sucedió el fin de semana. Muchas gracias, Claudia, por compartirnos eso. Y lo que comentas, hay que salir todos los días, o sea, con esa actitud de servicio hacia la gente, porque cuando entendemos nuestro negocio, o sea, ya no nos estamos viendo como vendedores, nos estamos viendo como personas que están para ayudar a la sociedad. O sea, todas las personas, o sea, que están cruzándose con nosotros en nuestra vida, son personas a las cuales podemos servir, con las cuales podemos nosotros a través de nuestro trabajo beneficiarnos. Y si estamos con esa actitud, pues, o sea, como en tu caso, o sea, pues tuviste la fortuna de que al hacer una plática, iniciar una conversación, pues esa es una relación humana
con la que estamos, o sea, entrando en contacto ahora, una nueva persona, una persona que pues podemos convertir en un cliente, que podemos convertir en un amigo y en una fuente también de nuevos nombres, o sea, porque al pedirle referidos, o sea, pues seguimos alimentando nuestra cartera. Y todos salimos beneficiados. Se beneficia el cliente con nuestro trabajo, con nuestros servicios, se beneficia a su familia, se beneficia a sus amigos, todos, o sea, es el juego de ganar, ganar cuando salimos con esa actitud. Muy bien, Claudia. Entonces, decíamos, o sea, pues eso es parte de las relaciones públicas. Y otro aspecto importante que dejé a medias, o sea, fue la cartera natural. A veces pasa que no queremos ir a ver a nuestra familia. Por alguna razón nos da como pena o acercarnos a nuestros amigos. Y créanme que es muy importante, o sea, visitar a toda nuestra familia, a todos nuestros seres queridos, a nuestros seres amados. Les comparto una historia. Yo cuando inicié en este negocio, me daba como pena ir a ver a uno de mis tíos, porque sentía que al ir a verlo, pues, o sea, va a decir, o sea, nada más vengo a verlo para venderle. O sea, traía esa idea yo en la cabeza. Cuando finalmente me decidí ir a platicar con él, o sea, este familiar cercano, me dice, lo vemos en diciembre. Y, o sea, dije, es mi familia, o sea, ¿cómo, o sea, voy a insistirle ahorita? Todavía estaba muy novato en el negocio y lo dejé pendiente para diciembre. Resulta que no llegó a diciembre. Tuvo un accidente automovilístico en el mes de noviembre y ya no pude platicar con él acerca del seguro y es algo con lo que me quedé porque dejó una esposa, dejó una hija, y dije, bueno, si yo hubiera insistido, si lo hubiera hecho. Entonces, ¿por qué les comparto esta historia? Porque tenemos familia, tenemos seres queridos, tenemos seres amados, tenemos amigos con las que a veces no hacemos negocios, o sea, por algunos prejuicios y cuestiones mentales. Quitémonos eso de la cabeza y vayamos a ver a toda nuestra fuente natural, los amigos, familiares, seres queridos, para poder beneficiarlos con nuestro trabajo. Si nosotros vamos con esa actitud de servicio y de atención, o sea, las cosas se van a dar. Entonces, es muy importante seguir alimentando, les decía, nuestra cartera a través del Proyecto 100. Y les mencionaba del guión telefónico, que es muy importante tener un guión telefónico para saber qué decir y cómo decirlo. Y sobre todo, o sea, cuando estemos, o sea, con el guión telefónico, aun cuando estemos en una llamada, pues estemos siempre sonriendo, estemos con esa actitud, porque se percibe del otro lado. Después tenemos que tener un registro y clasificación de prospectos. ¿De qué fuente obtuve ese prospecto? Si me dio referidos, o sea, cuántos, o sea, estoy obteniendo y la cuantificación. ¿Para qué? Para estar constantemente dando seguimiento. ¿Cuántas llamadas hice? ¿Qué resultados obtuve? ¿De qué fuente obtengo más citas? O sea, estar evaluando constantemente nuestro trabajo. Después, una vez que tenemos el prospecto, pues viene la calificación de los prospectos. Los puntos a considerar son la necesidad o el deseo. ¿Quién necesitará de nuestros servicios? Todos. Todos necesitan de nuestros servicios. O sea, a menos que pues, ya esté totalmente cubierto y protegido. Pero todo mundo, o sea, necesita de nuestros servicios. Ahora, el deseo pues es algo que nosotros vamos a trabajar a través de la motivación, a través de hacerle ver las necesidades que nosotros podemos cubrir para que se convierta en un cliente. La capacidad de inversión. Es bien importante que a las personas que estemos buscando pues tengan, o sea, lo puede querer mucho, pero si no tienen la capacidad de pago, pues bueno, no se va a hacer. Ahora, hay algunas personas que tienen un buen nivel socioeconómico, pero están muy endeudados. Entonces, lo que hay que hacer es orientarlos, o sea, para que reduzcan su nivel de gastos y, si no en ese momento, más adelante lo podemos convertir en un cliente. La autoridad para invertir. Muchas veces vamos a ver, por ejemplo, un matrimonio y uno de los dos siempre es el que toma las decisiones. Hay que aprender a ver quién es el que toma la decisión y preferentemente, por ejemplo, cuando sea una pareja, procurar que estén los dos
para que no nos surjan las objeciones de lo voy a ver con, déjame pedir autorización y después lo vemos, porque estamos, o sea, perdiendo tiempo ahí. Y la elegibilidad, o sea, si la persona, o sea, en el caso, por ejemplo, de que sea un seguro de vida, pues tiene también las condiciones de salud, o sea, para poder ser aceptado dentro de la compañía, no solo la cuestión del pago, sino también las cuestiones de salud a efectos, o sea, del seguro. Aquí en Scandia, pues tenemos esa gran ventaja que no tenemos selección médica y, o sea, pues tenemos ahí una fuente, o sea, mucho mayor de prospectos. Después, ¿qué sigue? Ya tenemos el prospecto, ya tenemos, o sea, la llamada telefónica a través del guión, pues tenemos que hacer una cita. Y la cita, ¿qué objetivo tiene? Tiene por objetivo la generación de confianza, no solo en la compañía, no solo en nuestros servicios, sino en nuestra persona particularmente, que se dé cuenta que estamos ahí no solamente con el afán de vender, sino con el afán de asesorar, con el afán de darle lo mejor para él y su familia. Entonces, eso se logra la generación de confianza a través de algunos pasos que vamos a ver ahorita también más adelante. Tenemos que sensibilizar al prospecto. Este es un trabajo en donde tenemos que trabajar con las emociones. ¿Cómo podemos emocionar a nuestro cliente? Pues hacerle ver los riesgos que está corriendo y las consecuencias de esos riesgos. O sea, si yo llego a faltar, o sea, por muerte, o sea, ¿qué situación queda mi familia? ¿En qué situación queda mi esposa? ¿En qué situación quedan mis hijos? O mis dependientes económicos. Puede ser, por ejemplo, también mi madre, puede ser alguien más de mi familia que dependa económicamente de mis ingresos y hay que sensibilizarlo respecto a eso. No podemos sensibilizar a una persona si no le hacemos ver, o sea, los riesgos que está corriendo, porque al final de cuentas lo que la compañía hace es asumir los riesgos que está corriendo el cliente y las consecuencias de no cubrir esos riesgos. ¿Cómo lo hacemos? A través, como veíamos ayer, de la detección de necesidades. La detección de necesidades del cliente es para poder asesorarlo correctamente, el producto más adecuado a su necesidad, a su capacidad de inversión, porque también hay que considerar, o sea, la inversión del cliente en el tiempo. No solamente es que me pague ahorita, sino que me pueda continuar pagando en el tiempo, que la mensualidad que vaya a adquirir, o trimestralidad, o semestralidad, o anualidad, el año siguiente también la pueda continuar pagando. Porque muchas veces en el afán de ganarnos una comisión mayor, lo llevamos al cliente a tomar una decisión que está muy apretada para él y que pues no lo va a poder continuar pagando en el tiempo. Entonces es importante, o sea, que sea acorde a su capacidad de inversión y acorde a sus necesidades. Tenemos que hacer en esta primera cita un compromiso también. ¿Qué compromiso hacemos con el cliente? Nosotros nos comprometemos con él a darle el mejor servicio, a darle la mejor atención, a darle el producto adecuado a sus necesidades, a resolver todas las dudas que vayan surgiendo, o sea, respecto al funcionamiento del programa, a los beneficios que tiene. Yo me comprometo con mi cliente a hacer eso, pero también necesito un compromiso de mi cliente. ¿Cuál es el compromiso de mi cliente? Que al haber resuelto sus dudas, al haber hecho la presentación, necesito una respuesta en honor a su tiempo y al mío. Un sí o un sí. Vamos a buscar que sea un sí o un sí, pero un sí o un no va a ser el compromiso. ¿Por qué? Porque nuestro tiempo es valioso. No podemos estar dando vueltas y vueltas y déjame pensarlo y regresas, lo ves y todavía no lo he visto. Eso es una falta de respeto. Entonces necesitamos comprometernos con el cliente. Nosotros hacer lo mejor por él, a darle el producto adecuado a su capacidad, a resolver todas sus dudas y del cliente, pues bueno, decirnos sí o decirnos no. Ahora, no siempre, o sea, se agenda una segunda cita,
pero, o sea, vamos a buscar cerrar desde la primera ocasión si traemos las herramientas necesarias para hacerlo. Ya sea que en el caso de Scandia hacemos una cotización al momento de cuánto puede invertir, en qué portafolio va a invertir, cuánto va a recibir, cuál va a ser la suma asegurada que va a tener, y buscamos cerrar en ese momento. Si por cuestiones de tiempo no podemos hacerlo, pues vamos a tener que agendar una segunda cita. En esa segunda cita, pues también va parte del compromiso, ¿no? O sea, vamos a dejar una cita muy bien hecha para poder cerrar el negocio. ¿Qué herramientas vamos a necesitar en esta primera entrevista? Vamos a necesitar una carta de presentación de nosotros. O sea, ¿tienen una carta de presentación ustedes? O sea, para el cliente. ¿Si alguien la está utilizando? No, fíjate que no. Bueno, Yo tengo una carta para empresas y para colegios. Tengo una carta con la intención de la cita. Ajá, muy bien. O sea, qué bueno que tienes esa carta. Pero sería bueno que le anexemos, o sea, una carta de presentación personal. Recordemos. Compañero Luis Miguel, disculpa que interrumpa. ¿Puedo tomar la palabra para uno? Claro, por supuesto. Ahorita algo comentabas sobre discúlpeme, estoy en un consultorio dental. Algo comentabas sobre la seriedad de nuestro tiempo, que vamos sobre una respuesta. ¿Sí me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Ajá, que vamos por un sí o por un no. En este caso, algo que me ha servido en mi poca experiencia de cierre de ventas es que no me estás diciendo que sí o no a mí, te estás diciendo que sí o no a ti o a la oportunidad que tienes de hacer crecer tu patrimonio, de hacer crecer la seguridad para tu familia, porque momentos atrás habías comentado del aspecto emocional de nuestros productos, de nuestra cierre de ventas, de nuestro trabajo, mejor dicho. Entonces, cuando veo ya estamos midiendo ahí en la entrevista al cliente, digo, bueno, al final del día no me estás diciendo no a mí, te lo estás diciendo a ti y esta oportunidad que tal vez nunca he presentado. Y sí ha pasado en los prospectos, en los nidos que tengo. Su servidor tiene compañeros que trabajan en Fuerza Civil y uno de ellos me acaba de platicar en esta semana porque fui a entregar tarjetas ahí a la estación que tienen en Escobedo y lamentablemente uno de los compañeros de mis amigos murió en un enfrentamiento. Y la cuestión del seguro de vida es muy raquítico en ese aspecto, inclusive no los cubre por ser evento de trabajo, por así decirlo, de inseguridad, solamente en caso de muerte natural. Entonces, eso me ha servido para poder tener un cierre de ventas efectivo con ese tipo de prospectos. ¿Le estás diciendo que sí o no a ti y a tu familia, o le estás quitando una oportunidad a tu familia, a tus hijos, ya en base a los dependientes económicos que tenga? Ese solamente era mi comentario, Luis Miguel. Gracias. Muchas gracias, Josué. Y efectivamente tienes razón. Cuando hay una negativa, a quien le están negando, pues es a su familia los beneficios que estamos otorgando, o a sí mismo, porque el ahorro es como pagarse a sí mismo para el futuro. Su yo del futuro, el viejito que va a ser el día de mañana, pues bueno, se lo va a agradecer, está invirtiendo en sí mismo. O sea, y no hay que tomarlo personal. O sea, cuando hay un rechazo, es parte de negocio. O sea, no todo mundo sí, la primera regla en ventas es no todo el mundo compra. Pues entonces, no tomarlo de manera personal. A lo mejor en ese momento pues no tenía la capacidad de pago, o no supimos de alguna forma generar la confianza suficiente en nosotros o en la compañía, pero, o sea, no se lo tomen personal. O sea, es importantísimo, o sea, que ahora sí que sacudirnos el polvo del rechazo en un momento dado,
agendarlo tal vez para más adelante, que ya haya reflexionado, que haya asimilado la información y a lo mejor nos dijo que no ahorita, pero en un futuro lo podemos convertir en un cliente. O sea, vamos a dejarlo dentro de nuestra cartera de prospectos para llamarle, no sé, en 6 meses, en 3 meses, dependiendo de las circunstancias que estemos viviendo. Pero hablábamos de la carta de presentación de la gente. Es importante que les decía que entendamos que es una relación humana. Y como en toda relación humana, sobre todo cuando es una venta en frío, cuando no es un prospecto cálido, pues tenemos que enamorarlo. ¿Y cómo lo vamos a enamorar? Pues primero que nada que la generación de confianza se logra que sepa quién soy yo. Si soy casado, si soy soltero, si tengo hijos, cuál es mi nivel de escolaridad, cuál es mi expertise, o sea, dentro del negocio, o sea, ¿por qué él no me conoce? Entonces tiene que conocerme y a través de la carta de presentación logramos esto, porque inclusive si le agregamos una foto, si le agregamos las cédulas y los que tengan agente, o la credencial del INE, o inclusive una foto familiar, o sea, con mi esposa, con mis hijos. ¿Por qué? Porque es una relación humana y esto genera confianza. ¿Cuántas de las personas con las que hacemos negocios se toman ese tiempo de presentarse a través de una carta de presentación? Yo diría que muy pocas. Y después nos preguntamos, ¿qué pasó? ¿Por qué no se cerró la venta? ¿Por qué no hubo confianza? Pues porque no me conocen. Así de simple. Entonces tenemos que darnos a conocer de una manera breve. La carta no tiene que ser un libro, sino una forma breve de que sepa nada más quién soy, de dónde vivo, cuál es mi nivel de escolaridad, con quién trabajo, cuál es mi expertise y de ser posible, les decía, una foto familiar. Eso genera mucha confianza. Entonces, una carta de presentación es una herramienta. Más adelante, si nos da tiempo, vamos a ver un ejemplo de una carta de presentación. Después, hablábamos de que es una relación humana. Ya terminé mi primera entrevista, ya hice la generación de confianza, ya hice la sensibilización, ya hice la detección de necesidades, ya hice un compromiso con él y me comprometí a llevar la propuesta ajustada a sus necesidades y, o sea, entonces hago una segunda cita. O sea, esa segunda cita, o sea, pues tiene que ir con un compromiso. Entonces, ¿cuál es otra herramienta que nos falta? Es el cuadernillo también de detección de necesidades. Tenemos que tener ya una serie de preguntas orientadas a que a través de la misma pregunta el cliente se vaya sensibilizando respecto a la necesidad que tiene de nuestros servicios, ya sea para la educación, ya sea para la protección, ya sea el ahorro para la vejez o para efectos de su salud. Entonces, el cuadernillo de detección de necesidades nos va a ayudar a eso para que nosotros podamos ver cuánto gana, cuánto gasta, hacer un análisis también en cómo podemos orientarlo, a qué gastos puede disminuir para que, o sea, pueda hacer un espacio para sí mismo, para su ahorro y para el plan de retiro. Decía por ahí, ¿saben cuál es la diferencia entre un pobre viejo y un caballero de edad avanzada? ¿Sí saben cuál es? No, La diferencia entre un pobre viejo y un caballero de edad avanzada es cuánto tienes. Al abuelito con dinero todo mundo lo quiere y lo adora. Abuelito, ¿dónde me vas a llevar de vacaciones? Abuelito, ¿me vas a comprar mi bicicleta en diciembre? O sea, ese es el caballero de edad avanzada. Y el pobre viejo es el que no tiene nada, el que no ahorró, el que no se preparó para el futuro, el que llega viejo, enfermo y sin dinero, nadie lo quiere. O sea, al principio todo el mundo ayuda, pero después se convierten en una carga. Te toca a mi papá, te toca a mi mamá ahora porque ya la tuve 3 meses conmigo, ahora te toca a ti. O sea, ahí se la van rolando en muchas ocasiones, en el mejor de los casos, porque hay muchos que los abandonan totalmente. Entonces, ahí sí no hay hijos, ahí sí no hay nietos cariñosos. ¿Por qué? Porque no tienen recursos. O sea, esa es la verdad.
Y nuestro trabajo lo que hace es resolver esas necesidades. Bien, pasemos al siguiente punto. Diagnóstico y preparación de la propuesta. Ya obtuvimos información a través del cuadernillo de detección de necesidades. Entonces, ahora, en función de su capacidad de inversión, vamos a hacer una propuesta personalizada. Entregar el simple estudio actuarial, o sea, con los datos numéricos, no mueve emociones. Hay que hacer una presentación, ya sea para Zoom, ya sea para hacerlo de manera personal, con imágenes, con fotografías, en donde destaquemos también la parte emocional del cliente. Si está ahorrando, por ejemplo, para la educación de los hijos, pues poner la foto ahí de una escuela, de una graduación, algo que mueva las emociones de nuestro cliente. Nosotros tenemos que usar la imaginación de nuestro cliente para que se visualice en un futuro en la graduación de su hijo, para que se visualice con la casa de sus sueños, para que se visualice con el viaje. Y eso tiene que ir dentro de la presentación. Si ya nos dijo el nombre de sus hijos, o sea, hay que usar eso para la emoción. Si su hijo se llama Carlos, bueno, el pequeño Carlitos, o sea, podrá graduarse de tal o cual universidad porque estamos juntando tal capital que le va a permitir eso. A lo mejor poner una foto del TEC de Monterrey o no sé, la universidad que les haya mencionado dentro de la detección de necesidades a la cual quiere mandar a su hijo. Esto nos va a ayudar a sensibilizar, a resensibilizar al prospecto en la segunda entrevista, porque hay que volverlo a sensibilizar. Ya pasó a lo mejor un día, 2 o 3, y, o sea, el prospecto ya se enfrió. Hay que volverlo a sensibilizar. ¿Y cómo lo sensibilizamos? Pues mostrándole, proyectando los sueños que él quiere lograr, o sea, que nos comentó ya en su detección de necesidades, y que la propuesta vaya personalizada, o sea, con sus datos, con su nombre. Y les decía, no una fría propuesta numérica, que es un estudio actuarial, sino, de ser posible, hacerlo con imágenes. Hacer una presentación personalizada para ese cliente. Entonces, esto sería el diagnóstico y elaboración de la propuesta. Tenemos después la segunda cita, a la cual nos comprometimos, o sea, con el cliente. En esta segunda cita, primero, pues vamos a agradecerle el tiempo que nos está dedicando, vamos a felicitarlo por darse el tiempo para ver nuestra propuesta, vamos a hacer un resumen de las necesidades detectadas. Señor Juan, o sea, recuerda que en nuestra primera entrevista usted me comentó que era muy importante para usted proteger a su familia, porque no tiene, o sea, usted, o sea, en caso de que llegue a faltar, pues un programa que respalde un ingreso para sus hijos y para su esposa. Me comentó también que no ha visto todavía un programa para la universidad ni tiene esto. Entonces, el objetivo de esta propuesta que traigo está centrada en resolver esas necesidades. Anticiparse a las objeciones. ¿Qué posibles objeciones podemos obtener por parte de nuestro cliente? ¿Qué objeciones se les ocurren en esta entrevista que pueda ponernos? Yo creo que no tengo dinero. No tengo dinero. Ahí no me sería también alcanza. parte de nuestro trabajo en la prospectación. Acuérdense que vamos a calificar muy bien a los prospectos. Pero, o sea, eso es una mentira. Todo mundo tiene dinero. La forma en la que usa su dinero y cómo se relaciona con el dinero, eso es en lo que entra justamente en nuestro trabajo. Nosotros vamos a aprender primero nosotros mismos a relacionarnos con el dinero. La gente verdaderamente rica, o sea, no tiene que presumir que es rica. Simplemente lo sabe. La gente que tiene no tiene que andar presumiendo nada. El que no lo tiene es el que se endeuda con el auto, o sea, que quiere presumir, o sea, ante su grupo de amigos o ante su familia y vive endrogado.
La gente que está comprando únicamente por marca, para presumir, también se está endeudando. Esa es la forma en que se relaciona con el dinero. Nosotros tenemos que aprender a nosotros a relacionarnos con el dinero y enseñar a nuestros clientes a relacionarse con el dinero, que primero se tiene que pagar a sí mismo y a su familia. O sea, comprar por calidad y no por marca. Si tiene un buen coche que está funcionando, bueno, pues, o sea, no te endrogues cada año comprando un coche nuevo, o sea, para presumirle a los demás. O sea, esto es más importante para tu familia. Le podemos enseñar al cliente también, darle educación financiera, ¿no? Decirle en dónde puede él algunos gastos, omitirlos, o sea, o disminuirlos para que lo pueda invertir en sí mismo o en su familia. Y esto pues, se logra con la resensibilización y anticiparse las objeciones. Las objeciones podrían ser, por ejemplo, que me salga aquí con que no conoce bien la compañía. Entonces nosotros tenemos que anticiparnos a esas objeciones y mencionarle, mire, tenemos 1,850 empresas que trabajan con nosotros, empresas de prestigio como Banamex, que no trabajan con cualquiera, sino con empresas, o sea, consolidadas dentro de México y en el mundo. Entonces, le hablo de eso. Le hablo que estamos supervisados por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. ¿Para qué? Para generar confianza. Me anticipo antes de que me diga la objeción, reafirmo la seguridad, o sea, en mi compañía. Cuidar el presupuesto y cierre final. El cierre final, si hemos hecho bien los pasos, o sea, desde la prospectación, la sensibilización, la calificación del prospecto, la generación de confianza, se tiene que dar con suavidad. Pero hay técnicas también para poder, o sea, cerrar más fácilmente. La doble alternativa. Entonces, estará de acuerdo conmigo que este programa cubre sus necesidades. Me gustaría saber si sus beneficiarios van a ser su esposa y sus hijos o únicamente sus hijos. Cualquier respuesta que me dé, no, pues van a estar todos. Es una aprobación. Entonces, me paso inmediatamente al llenado de la solicitud. Ya no pregunto sí o no, la clásica, ¿lo va a querer o no lo va a querer? Sino, a través de esta pregunta me está dando un sí implícito. La información se la voy a hacer llegar a su casa o la prefiere en su oficina. ¿Dónde quiere que le mandemos, o sea, la información de la compañía? No, en mi oficina. Ya me está dando un sí implícito. ¿Qué hago con eso? ¿Cuál es la dirección de su oficina? Tomo los datos y empiezo a llenar la solicitud. Doy por hecho que la respuesta es sí. La otra. Entonces, pues bueno, creo que no hay ningún problema para que iniciamos con este producto, con este servicio, ¿verdad? Y me quedo callado. Espero a que el cliente hable, porque a veces se genera un silencio y en ese silencio, o sea, nos ponemos nerviosos y empezamos, o sea, a hablar y a veces esos mismos nerviosismos, o sea, hace que la operación no se cierre. Ventajas y desventajas. Entonces, las ventajas de este plan es que se ajusta a su presupuesto, cubre las necesidades para la universidad de su hijo, se ajusta a su capacidad de inversión, o sea, y va a resolver, o sea, lo que usted quiere como, o sea, pensión en el futuro. ¿Qué desventajas me ve? Y me quedo callado. Menciono las ventajas y cuando se trata de las desventajas, me quedo callado. ¿Por qué? Porque yo no le veo desventajas a mi producto. Llave de judo. Utilizamos la fuerza de la objeción del cliente para convertirlo en un cierre. Ejemplo, en una venta de autos. Pero yo lo quiero en color azul y el que usted me muestra es en color rojo. Si lo tengo en color azul, ¿se lo lleva hoy? O sea, convierto la objeción para que se convierta en un cierre. Le entrego un color azul. ¿Podrías repetir eso, Luis Miguel, por favor? Discúlpame. Sí, decía que la llave de judo es utilizar la fuerza de la objeción del cliente para convertirla en un cierre. Vamos a poner un ejemplo con el de nosotros. Está un poco arriba de mi presupuesto, o sea, esto.
A lo mejor llevamos dos propuestas, una por un ahorro de 10,000 pesos mensuales y otra por el de 8,000. Si lo ajustamos a su presupuesto hoy mismo, ¿lo toma? Entonces, convierto la objeción del cliente en un cierre. A lo mejor yo llevé dos propuestas, sabiendo que una estaba por encima de sus posibilidades y la segunda es en la que va a caer. Pero yo no sabía, anticipándome a esa situación, llevé plan A y plan B. No quiso el plan A, entonces me voy con el plan B, sabiendo yo anticipadamente que era donde iba a caer la propuesta. Pero ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy usando, o sea, eso para poder cerrar, o sea, porque sabía que se podía presentar esta situación de esa objeción y entonces aprovecho para el cierre. Ok, no va a ser con el plan A, hagámoslo por el plan B, que es el que se ajusta más a su presupuesto. Gracias, gracias. Contar una historia. Yo al principio, no sé si recuerdan que les comenté la historia con mi tío, de lo que pasó, de que fui a verlo, o sea, él me dijo que lo veíamos en diciembre y no llegó al mes de diciembre. Pues puedo contar una historia para que él se dé cuenta de que en mi propio caso le puede pasar a él. Entonces, llevarlo al cierre. No quisiera que esto que me pasó con mi tío me pase con usted. Verdaderamente se ve que usted tiene una familia muy hermosa y quiere a sus hijos. O sea, no dejemos que eso pase. ¿Quiénes van a ser sus beneficiarios? Y doy por hecho que la respuesta es positiva y empiezo a llenar la solicitud. Proceso de eliminación. Vamos aquí a llevar, es como el de ventajas y desventajas. O sea, las ventajas son estas, voy llevando. O sea, creo que no hay ningún inconveniente entonces para que iniciemos el día de hoy, ¿verdad? La venta perdida. Ya me dijo el cliente que no. Definitivamente en ese momento no se puede cerrar la venta. Entonces, hago como que ya me voy de su oficina o me voy a salir de la cita en Zoom, o sea, empiezo a guardar mis cosas, o sea, pues muchas gracias por su tiempo, por su atención, pero quisiera preguntarle antes de irme, antes de retirarme, con la finalidad de hacer mejor mi trabajo, ¿cuál fue la verdadera razón por la cual me dio una negativa en este momento? Y me quedo callado. Dejo que el cliente hable. ¿Por qué? Porque me interesa saber cuál es la verdadera razón por la cual no tomó el programa. Ayúdenme para hacer mejor mi trabajo. Y él ya me puede decir, mira, es que se sale un poco de mi presupuesto, es que en este momento no puedo hacerlo, o sea, porque no tengo los recursos, pero sí me interesa. Entonces, descubro la verdadera objeción del cliente y retomo el cierre, ¿no? Me hubiera dicho que se trataba de eso, lo podemos hacer de esta forma y busco la alternativa a la solución que me esté, a la objeción que me esté planteando. No sé si queda claro del cierre de la venta perdida. ¿Sí queda claro? Sí. Muy Sí, bien. muchas gracias. Sí, solamente el hecho de cómo retomarla, haz de cuenta que la estás bajando con el pecho y la prendes o la prendes de volea. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo lo retomas? O sea, en base a su verdadera objeción, esa frase, aquí son más frases, me hubiera dicho, de haber sabido, deme 5 minutos y se lo Claro. explico nuevamente. ¿O cómo Retomo. le haces para sacarle esos 5 minutos al Sí, le retomo las cosas, o sea, justamente, o sea, él ya bajó la guardia. ¿Por qué? Porque piensa que ya me voy. Y entonces, o sea, lo que hago es, me hubiera dicho, ¿no? O sea, yo lo que quiero saber es la verdadera objeción, cuál es la razón. Le digo, ayúdame a hacer mi trabajo, quiero hacerlo mejor con mis próximos clientes. Si soy nuevo en el negocio, o sea, es que realmente estoy tratando de mejorar en lo que hago y me ayudaría mucho que me diga cuál es la verdadera razón por la cual no tomó el seguro. Entonces, el cliente saca su verdadera objeción ahí, ya bajó la guardia. Cuando ya nos dice su verdadera objeción, pues busco la forma de solucionarlo
abro otra vez, o sea, mi carpeta y continúo, o sea, con el proceso de cierre, o sea, solucionando desde luego la objeción que me haya planteado. Y finalmente hay otro cierre que se llama el jaque mate. ¿Cuál es el jaque mate, o sea, de la venta? Cuando estamos, o sea, frente al cliente, le decimos, señor cliente, mire, existen algunas razones, o sea, por las cuales, o sea, las personas me dicen que no. Una de ellas es porque ya lo tienen, que no es su caso. O sea, porque usted no tiene este servicio, no tiene un seguro, está su familia desprotegida. La otra es porque no tienen la capacidad de pago o la capacidad de inversión, que tampoco es su caso, porque ya vimos que usted puede ahorrar 5,000 pesos mensuales. O sea, entonces tampoco es la capacidad de pago. La otra razón es porque desconfían de mí o de la compañía. ¿Es un caso ese? ¿Tiene desconfianza de mí o de la compañía? Y finalmente existe otra razón, que son personas del mañana, que nunca toman una decisión, que se quedan pensándolo siempre y no son capaces de tomar decisiones. De estas que acabo de mencionar, ¿cuál es su caso, señor cliente? Entonces, es otra forma de obtener, o sea, la respuesta que estamos buscando. Acuérdense que nosotros vamos por un sí o un sí. Al principio le dijimos a él que íbamos a ir por un sí o Disculpe, un compañero. ¿Sí? Mi duda sería en el caso del prospecto que dice que es del mañana. Ahí sí, ¿cómo sería mejor tratarlo o cómo dar una solución a ese caso? Mira, yo, o sea, una de las primeras cosas que quiero que entendamos en la venta, desde luego que salimos, o sea, a hacer relaciones humanas, o sea, pero mi objetivo es cerrar una operación de venta en beneficio del propio cliente. No podemos ser tibios, o sea, yo no gano dinero por presentar un producto, por presentar a mi compañía y por ir a saludarlo. Yo gano dinero por cerrar una venta. Yo gano dinero cuando sirvo al cliente a través de mi trabajo y lo dejo, o sea, con una póliza de seguro, lo dejo protegido a él y su familia a través de una póliza de gastos médicos, a través de un plan de vida, o sea, voy a hacer bien mi trabajo. O sea, ya si el cliente dice que no, con todo esto que estamos manejando, bueno, pues mi responsabilidad ahí termina, ¿no? Y comienza la responsabilidad del cliente, ¿no? Para con su propia familia, pero ya lo dejé concientizado. Acuérdense que nosotros lo que tenemos que hacer es que el cliente se dé cuenta que tiene una situación de desequilibrio al no contar con un plan de retiro. Está en una situación de desequilibrio para él y su familia si no tiene, o sea, un recurso que en caso de que él fallezca, proteja, o sea, la educación de sus hijos, proteja la manutención de sus hijos. Si él no cuenta, o sea, con un plan que en caso de que se llegue a incapacitar, porque hablamos mucho de enfermedades, pero también existen las incapacidades. O sea, aquí el ejemplo que les doy, ¿se acuerdan del actor que interpretaba a Christopher Reeve, Superman? ¿Quién le iba a decir, no? Un Superman, hombre joven, fuerte, atlético. Es un día un caballo, se cae del caballo y queda cuadripléjico, que no se exenta a cualquiera de nosotros un día sufrir un resbalón en una escalera y quedar en condiciones semejantes. ¿Y qué hago? O sea, no solo estoy perdiendo mi ingreso, me estoy convirtiendo en una carga económica para mi familia, porque se va a tener que pagar médicos, se van a tener que pagar aparatos ortopédicos, operaciones, atención médica que cuesta dinero. Y entonces, si yo no lo estoy dejando asegurado, o sea, mi trabajo, o sea, pues yo lo hice lo mejor que pude, ¿no? Pero la decisión la tiene que tomar él, pero yo tengo que darle los argumentos a favor de sí mismo. Yo no lo voy a convertir, o sea, en mi amigo cuando haya sido mi cliente. De lo contrario, yo no estoy ahí para caerle bien a la gente. Debo de llevar la determinación, la fuerza mental
para cerrar negocios. Porque, o sea, si voy con miedo a hablar, si voy con miedo a decirle al mismo cliente, usted se va a morir, se va a accidentar o se va a enfermar, pues entonces no voy a cerrar, o sea, la operación porque no voy a lograr sensibilizarlo. Y aquí pasamos a la siguiente lámina. Viene lo que es la Luis prospectación. Miguel, discúlpame. Escucho. Nada más un comentario, disculpa la interrupción. Ahorita comentaste en la técnica del jaque mate, mencionaste unas cosas. Ya mencionamos que sí tienen la capacidad de ahorro, que tal vez sea desconfianza en la compañía o que eres persona del día del mañana, pero dijiste otra cuarta cosa. ¿Cuál era? No la alcancé a apuntar. Hablábamos de que ya lo tiene. Ajá. Que desconfía de mí o de la compañía, o que no tiene la capacidad de pago. Y finalmente, pues que es una persona del mañana, ¿no? Que nunca toma decisiones el día de hoy. Entonces, ¿cuál de estas es su caso? Ok, muchas gracias. ¿Sí? Es la manera que se maneja. Ahora, cada una de estas láminas que acabamos de ver, o sea, pues hay que profundizar en cada uno, o sea, de estos puntos, desde los referidos, centros de influencia, relaciones públicas. Hay que ver también a fondo lo que es la calificación de prospectos, los pasos a seguir en la primera cita, o sea, cuál es nuestro objetivo, generar confianza, bajarle la guardia. Acuérdense que nadie nos gusta que nos vendan, nos gusta comprar. ¿Y por qué digo que no nos gusta que nos vendan? ¿Alguna vez han ido a una tienda de ropa, en Liverpool, algún lugar de estos, y anda un vendedor detrás de ustedes? ¿Cómo se sienten? Incómodos, ¿verdad? Dicen, espérame tantito, yo ahorita te aviso. ¿Por qué? Porque no nos gusta sentirnos incomodados, o sea, en ese sentido. Para poder llegar a que el cliente nos compre, tenemos que generar confianza, hay que bajarle la guardia. Yo no vengo a venderte nada, claro, a menos que tú quieras comprar. Yo vengo a que te des cuenta que tienes un problema que yo puedo resolver, que tienes una serie de riesgos que a través de mi asesoría y de mi compañía podemos resolver. Y esto todo va a ser en beneficio tuyo. Pero, o sea, como te dije, o sea, esto es una decisión que tú vas a tomar. Sensibilizar al prospecto, la detección de necesidades, compromiso. Hay que ir profundizando en cada uno de estos temas, o sea, de los pasos a seguir en la primera cita. Necesitamos una conexión emocional con nuestro cliente, generar empatía. ¿Qué es generar empatía? Ponernos en los zapatos del cliente. Debo de pensar, o sea, si yo tengo, o sea, una familia como la de este cliente, una esposa, 2 hijos de 4 y 5 años, ¿cuáles serían mis necesidades? ¿Cuál sería yo la situación que estaría viviendo y qué requiero, o sea, para que mi familia esté bien? Hay que ponerse en los zapatos del cliente y hay que manejar una comunicación efectiva. No se logra nada, les decía, siendo tibios. Si no le hacemos ver al cliente y les decimos claramente que tienen, o sea, problemas que resolver o sueños que lograr. Si él no hace nada por sí mismo, quiere un negocio, quiere una casa, quiere una jubilación decente, o sea, el único que se puede ayudar a sí mismo es él. Y hay que decírselo. O sea, tiene que invertir en su propia persona, tiene que pagarse a sí mismo, a su yo del futuro, una cantidad que le permita vivir con dignidad. Pero tenemos que ser efectivos al comunicarnos. Y tenemos que tener también una escucha activa. ¿Qué es una escucha activa? Estar dejando que el cliente nos hable, hacerle preguntas para escuchar qué es lo que él quiere, qué es lo que le preocupa, qué es lo que él sueña. Y, o sea, poder trabajar sobre esto que él nos está comunicando. O sea, porque si yo lo ignoro, si no escucho lo que me está diciendo, yo quiero venderle un plan X y él lo que requiere es otra cosa, pues voy a estar perdiendo mi tiempo y hacerle perder su tiempo a él. Hay que escuchar activamente a nuestro cliente.
Entonces, estos son algunos de los pasos para seguir en la primera cita, pero bueno, ahorita en la hora de capacitación que tenemos, pues ya se nos fue propiamente el tiempo. Pero yo espero que con Mónica podamos acordar el continuar con estas capacitaciones. ¿Comentarios que quieran hacer respecto a estos pasos a seguir? Luis Miguel, muchas gracias. Muy, muy clara tu presentación y sobre todo muy útil. Más que clara, útil también. Muchas gracias. No, pues gracias a ustedes por el tiempo que dedicaron esta mañana para continuar capacitándose. Yo les agradezco de corazón y pues bueno, acá en la Ciudad de México, como saben, Fernando Aragón y un servidor estamos apoyando a Mónica con esta oficina y aquí estamos a sus órdenes. Vamos a coordinar con Mónica, yo creo, continuar, o sea, con esta explicación de la primera cita, la segunda cita, la entrega de la póliza, el servicio continuo al cliente, para que podamos continuar capacitándonos. Por lo pronto, pues les agradezco su tiempo y pues estamos en contacto.